Ahora sí, están escuchando esta cortina espectacular. Es René, ¿no? El que suena. Así es, así es. Y porque es la cortina que nos muestra, nos marca que está acá el psiquiatra infanto-juvenil, Carlos Ticera. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia, alegre siempre de estar por aquí, encima hoy de festejo de cumpleaños doble. Acá así tenemos que... del 31 de julio. Qué cosa extraña que se Así hayan es, juntado estos dos, cuando ¿no? venía yo dije, mirá, vamos a celebrar en la radio, así Bueno, que contento de eso. Un placer y bueno, además nos estábamos conversando un cachito antes de arrancar la columna, esto que venís pensando para compartir en el día de hoy. Que tiene que ver con la situación en la que estamos. Ahora arranca nuevamente la segunda etapa del año en las escuelas y bueno, de reflexionar un poquito sobre lo que ha significado un poco el desorden de las vacaciones y bueno, cómo empezamos a acomodar lo que sigue, ¿no? Exacto. Sí, un poco como nos planeamos al comienzo de esta columna, la idea es poder dar algunas herramientas y llevar a la discusión algunos aspectos que en la cotidiana se nos pasan un poco de largo. Entonces, ahora, de caras al retorno a la escuela y a las actividades de la cotidiana con los peques, también nos parecía necesario como instalar algunos organizadores. Nosotros esto lo trabajamos mucho en los grupos de padres, en los grupos con los jóvenes y con los niños, sobre todo porque muchas veces la rutina cuando se desorganiza plantea desafíos que en lo habitual no los tenemos en el horizonte. Y cuando se desarma, las clases realmente es un organizador para toda la familia, para toda la comunidad. Lo cambia todo. Cuando esa escena se descontractura, también empieza a dar algunas situaciones que ponen en mayor tensión las infancias, porque hay que regular algunas ansiedades, algunas situaciones de tensión que fuera de lo escolar pasan por debajo de nuestro radar, pero que muchas veces eso conlleva luego a complicaciones muy serias en la escena educativa. Entonces nosotros veníamos hablando en relación a los consumos, por ejemplo, y cómo en las vacaciones en general, sobre todo en las de invierno, donde son actividades más cerradas, actividades más a resguardo, con toda la lluvia que hemos tenido, el uso de pantallas siempre lo recordamos como un principal organizador de la escena infantil, sobre todo para aquellos que todavía tienen margen de regulación, ¿no? Planteábamos que para los jóvenes, para los adolescentes, los mayores de 16 y los que ya están llegando, esa escena de regulación es bastante difícil porque en general se quedan de continuo. Exactamente. Y horas, en horas de la noche, de la madrugada, muchas veces se juntan incluso estando en grupos y por ahí son las 5 o 6 de la mañana y siguen ahí junto como jugando al Roblox o intercambiando WhatsApp, pero están ahí. Y que eso, en vacaciones y en ese grupo, muchas veces es lo que sostiene la comunidad, ¿no? Digo, la sensación de estar con otros, la sensación que la escuela propone y que da de manera anual, también en ese contexto se sostiene. Muchos se encuentran exclusivamente en ese momento. No tenemos que darle solamente el costado peligroso, ¿no? Porque si no entramos en un reduccionismo que tampoco nos termina de cerrar. Entonces, que en la escena de vacaciones se hayan quedado más tiempo, que ese aspecto para muchos es la posibilidad de intercambiar con otros que no tienen en otros ámbitos. Y además es una posibilidad, nosotros decimos, mediada. La vez pasada hablábamos de los riesgos de esa mediación, en tanto que no confrontan personalmente con otros, sino es que es a través de un juego, a través de un mediador que es la red. Pero en este tiempo necesitamos recuperar el horario de sueño. Siempre decimos que nosotros tenemos algunos organizadores de nuestra vida. Y esto desde lo más animal, si se quiere, que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Con poder sostener las 4 horarios de comida, que mantengan una suerte de puesta de rutina, de ¿no? rutina compartida, no solo de rutina como para el niño, sino es que hagamos el ejercicio de sentarnos 2 minutos, aunque sea a desayunar con ellos, que podamos encontrarnos en el almuerzo
también que todos podamos hacer un ejercicio allí de renuncia a nuestras tareas y a nuestras ocupaciones cotidianas en cuanto a las pantallas, en cuanto a las obligaciones, que podamos parar ahí, sentarnos un rato. Muchas veces los adultos tienen la iniciativa de que los niños no usen la pantalla en ese contexto y son ellos los que están con el intercambio. No, muchas veces no se privilegia ese encuentro porque, bueno, no tiene apetito. Bueno, no tiene apetito, entonces que no nos coma, sentamos, claro. no coma. Bien, no pasa nada que no tenga apetito, pero ese rato que nos sentamos y compartimos es importante que participe, porque tal vez así también les contagiamos algo del apetito. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? O sea, me parece muy, muy extraño que tengamos que estar como planteando esto cuando, digo, son rituales tan, tradicionales, tan desde hace tantos años, ¿no? Que hoy por hoy tengamos que recuperar la idea de que hay que sentarse a la mesa a comer y en el marco de esa comida una conversación. Como que es muy loco que tengamos que estar reflexionando sobre eso. Así es, lo que pasa es que en la escena cotidiana nos encontramos con que eso está bastante más corrido de lo que deseáramos, que muchas de las situaciones que en la familia podrían trabajarse o discutirse o problematizarse en ese contexto no aparecen, las miradas compartidas de complicidad, disgusto o malestar no aparecen, y todo eso, toda esa desconexión obliga a que cada uno empiece a rellenar ese vacío con algunas otras intervenciones de las pantallas, de las redes, de las problemáticas en el escenario laboral, en lo económico, en lo social. Por lo tanto, todo ese vacío que empezamos a obtener de los que tenemos más cerca, se empieza a llenar con otra cosa. Y luego lo ocupa todo. Y eso es muy fácil verlo, esto siempre decimos, ver la paja en el ojo ajeno es mucho más fácil. Entonces lo vemos con mucha facilidad en los adolescentes, sin embargo los adultos están También igual o peor. Lo vemos con mucha facilidad en los niños, sin embargo en los adultos está igual o peor. Entonces, en esa reorganización que en esta etapa necesitamos retomar algo de estos rituales, algo de los límites. La vez pasada yo me fui pensando en relación a los consumos, de seguir instalando algunas ideas que permitan una regulación posible, que no es nada fácil. Muchas veces lo que nos organiza es la noche, de poder poner un horario acordado en donde podamos un tope horario, que haya momentos en donde sí y haya momentos en donde no, y ese dispositivo esté apagado y fuera de mi alcance, porque de lo contrario, para quienes los ven, los niños y los jóvenes, el otro día atendí a un joven que estaba en una situación muy delicada, internado por salud mental, digo, al punto tal de que él necesitaba tocarlo, mientras hablaba conmigo, no se daba cuenta que necesitaba tocar el teléfono mientras hablaba, por más de que no lo estuviera usando. Entonces yo le observaba este aspecto. Me dice, no, yo no me puedo separar de él. No es que eso está disponible. Lo mismo en relación a la alimentación. Nosotros perdemos de vista que la falta de alimentación nos genera muchas veces, y esto a veces es el hábito, nos genera una sensación de ansiedad, de tensión, de mal humor. Y en estos contextos, cuando los niños vuelven a la escena educativa, las tensiones que representan la falta del dormir, la falta de una alimentación acorde, porque se fueron desregulando, ya comen en cualquier horario, de cualquier manera, y cualquier cosa, con lo cual los únicos alimentos que aceptan en general antes de ir a la escuela son extremadamente hipercalóricos, golosinas y todas las propuestas que vengan en una gran carga de azúcares que genera un cuadro de agitación y de mucho disconfort al rato posterior. Claro. Entonces uno se va a encontrar con un niño que entra eufórico y a los 2 minutos está fastidioso, irritable y en algunos casos puede recurrir a la agresión como modo de regulación. De que no necesariamente es un enojo con otro, sino es que su malestar interno genera muchas veces ese desencuentro con los compañeros. Entonces, poder organizar en este tiempo la alimentación, recuperar la organización del sueño para estas semanas y poder recuperar y no perder de vista la regulación en relación a las pantallas. Es muy importante aprovechar estos cambios, estos cambios entre las vacaciones y el inicio, porque es ahí en donde se nos corren del horizonte muchas de las
acciones que hacen que un niño pueda desarrollar no solamente su capacidad intelectual o cognitiva, sino su capacidad de interrelación. Quienes están tomados solamente por ese dispositivo y no se prestan a la sociabilización educativa, se van quedando cada vez más afuera. Y eso hace luego cada vez más difícil su reincorporación, ¿no es cierto? Carlos, que parece una pavada porque vos decís, bueno, es como una cosa obvia, ¿no? Esta cuestión de necesitar alimentarse bien, dormir bien, y organización, digo, ¿no? En las personas y en la familia, y sin embargo hoy es absolutamente necesario remarcarlo y sobre todo interpelar al mundo adulto, que es el que construye esa organización, porque además, si eso no ocurre, luego ahí vos estás mostrando el impacto directo que tiene en los modos de relacionarse en las escuelas, en los modos de aprender, en el desarrollo cognitivo de los chicos y las chicas, que es algo que ya, como vos bien lo dijiste, los va dejando atrás y repercute para su vida futura, o sea que es ahora que hay que ocuparse. Exactamente, y que en todos representa esta pequeña oportunidad de un nuevo inicio. Digo, vale la pena tomar ese nuevo inicio como una oportunidad, sabiendo que siempre esa regulación va a contrapelo de lo que los chicos quieren. Porque nos pasaría a los adultos con cualquier cosa que nos limitan o que nos dicen, bueno, espera un poco o no, pero esa regulación a ellos es el único momento en donde lo van a poder ejercer. Una vez que pierden esa capacidad sobre sus hijos, luego va a ser muy difícil. Les quedará a ellos, con los recursos que construyan, la posibilidad de regular ese consumo. Pero en este momento, esos organizadores que decíamos, la alimentación, el dormir, el juego sin este recurso, ¿sí?, van a ser los que les permita construir una idea de proceso, una idea de salir de la inmediatez, una idea de salir de las respuestas impulsivas, que por supuesto llevan a mucha frustración, pero que además, y esto lo veníamos trabajando en esta columna porque entiendo central el efecto que tiene y cómo lo estamos viendo en los niños, es cómo recuperar la capacidad de atención, cómo recuperar la capacidad de que un niño o un joven pueda estar, no digo 45 minutos, que era una hora áulica ideal, cómo recuperan 15 minutos de atención, cómo poder recuperar esa escena que salga de una inmediatez, que corte con una vorágine que obedece a un aspecto de consumo estrictamente. Quiero decir que han puesto a disposición de quienes no tienen la posibilidad de regulación una de las potencialidades más adictivas que tenemos. Tremendo, y bueno, y sin dudas también, bueno, ya esto tal vez estaría buenísimo hablar con algún filósofo o con gente que venga estudiando más la planificación que hay respecto a modelos. Digo, tenemos a Peter Thiel en Argentina, a modelos de humanidad a futuro, ¿no? Esto del transhumanismo y pensar que ya seamos todos cyborg, ¿viste? Como la cuestión de la máquina y el hombre imbricados y como una especie de híbrido. Bueno, sin dudas me estoy yendo mucho, pero en realidad no hay que perder que hay ciertos objetivos que están planificados y que parte de lo que estamos transitando hoy tiene que ver con esos objetivos que no son de una humanidad amorosa y solidaria y justa y distributiva, sino que son modelos que responden a esquemas de concentración. Creo que también no todo el mundo tal vez le va a interesar pensar en esto, pero probablemente hay gente a la que sí le interesa pensarlo. Sí, sobre todo en un aspecto que estamos viendo cada vez más que tiene que ver con la brecha que representa entre los niños y jóvenes que acceden prontamente o tempranamente a pantallas y aquellos que logran postergar ese inicio. La brecha cognitiva en la capacidad de lectura, de aprendizaje, de incorporación de conocimientos complejos, para muchos va a quedar inaccesible de por vida si esto no lo trabajan desde la temprana edad. Un niño que no alcanza la capacidad de juego, la capacidad motriz, la capacidad de interacción con otros en los momentos que corresponde, no la va a alcanzar luego. No es algo que podemos recuperar a los 25 años. Ese sí es un aspecto. Entonces, la brecha, la desigualdad que está generando en las poblaciones, sobre todo en las más relegadas, que hoy en día acceden a esos dispositivos con mayor amplitud y que
quedan absolutamente a solas y desregulados frente a esa iniciativa, es lo que está empobreciendo cognitiva e intelectualmente a nuestro pueblo. Entonces, esto que vos bien marcás desde una discusión más filosófica, realmente amerita tenerla y amerita instalarla como uno de los problemas hacia el futuro, porque no, esto, como tantas otras, no se va a regular solo. Carlos, seguiría horas hablando y para ir cerrando te digo que esto que decís creo que fue muy visible. El miércoles pasado, en el marco de las vacaciones, hicimos un taller de radio para infancias acá en el Centro Cultural Cooperativo Rodolfo Walsh y vinieron 8 niños y niñas y uno observaba... digo, con mucho control y mucho cuidado parental respecto al uso de las tecnologías, y mencionaban también eso que hay, que les dejan algunas cosas, otras no, los bloqueos que tienen de ciertos accesos a ciertas plataformas de parte de los padres. O sea, se notaba un cuidado muy importante que están teniendo esas infancias, lo cual es muy bueno. Y bueno, y las capacidades de los chicos y las chicas, que es asombroso, la capacidad de expresión, la capacidad de comunicación, la motivación, o sea, lo que conocen de la historia, lo que aprenden de una manera impresionante y muy rápidamente respecto al derecho a la comunicación y la información. Te juro que es una cosa que es maravilloso lo que vivimos, y bueno, y realmente ahí creo que vos estás marcando esta desigualdad que se da muchas veces en ciertos sectores que no están teniendo esos cuidados, esa protección, que quedan al libre consumo de contenidos que son horrorosos muchas veces, y otros sectores que están pudiendo contar con esos cuidados, y ves el desarrollo y capacidad que tienen los chicos y las chicas. Exacto, esa desigualdad, esa brecha es tal vez hoy uno de los desafíos más grandes, porque no va a llegar por la vía de una regulación del dispositivo, sino es que vamos a tener que ser los adultos los que logremos llevar esos acuerdos entre pares adultos, para ver de qué manera los resguardamos de estas iniciativas, ¿no? Bueno, última cosa, tenés la camiseta Cristina Libre. Exactamente. Espectacular esa estreno, remera. Me la regalé para mi cumpleaños y me parecía necesario tenerla en el día de hoy. Bueno, habrás seguido la conferencia de los abogados que hicieron esta presentación, bueno, con la idea de poder construir la liberación de Cristina, así que bueno, ahí en eso estamos todos tratando de que eso ocurra prontamente. Que no nos vamos a acostumbrar a que esté injustamente presa, es tal vez algo que debemos recordarlo todos los días, así que ahí estamos frente a un desafío también muy grande, ¿no? Gracias, Carlos. A ustedes. Un placer.